Denise Merker, qué gusto saludarte. Pues se han vivido horas muy turbulentas en el ambiente político de nuestro país y uno de los hechos que suma a esta turbulencia, me parece, es la decisión de anular la elección de la alcaldía Cuauhtémoc, Denise. Totalmente, Enrique. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, saludarlos a todos. Fíjate que dentro de todo lo que se ha vivido y de lo mucho que te has estado platicando, tengo la impresión de que esta decisión de un tribunal de la Ciudad de México, del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, de cancelar o de anular las elecciones en la Cuauhtémoc, fue para muchos una especie de la gota que derramó el vaso. Un poco lo vivieron como una probadita de lo que viene. Y es que creo que en sí mismo es muy preocupante, fíjate, es una decisión que se impone por sobre la lógica, el sentido de realidad, en fin, es muy impresionante que se decida que Katy Monreal, por haber sido señalada por su adversaria como hija de su papá, pues es suficiente para anular la votación y los votos de las personas que viven en la alcaldía Cuauhtémoc. Y me parece importante también que pensemos que detrás de esto, pues es imposible no ver el poder que tiene su padre como coordinador de la superbancada de Morena, que va a manejar la Junta de Coordinación Política por 3 años, que esto le da un poder enorme sobre la suerte de miles y miles de puestos en el Poder Judicial futuro, en fin. Y esto que parecía imparable, absurdo, grotesco, injusto, de repente nos llevamos la sorpresa el día de ayer de que pues había una posible fuente para detener esto, una fuente de contención, digamos, para detener esta avalancha del nuevo poder. Y resultó ser declaraciones del el propio presidente de la República, Sí. como máximo, digamos, jefe máximo del movimiento y presidente de la República, que básicamente pues mandó una señal de que no le gustaba. Y que habían otras instancias y que no todo tenía que ser un embudo a favor de ellos. Y cuando acabé de escucharlo, sentí que me daba tranquilidad, pero al mismo tiempo susto. Qué bueno y qué miedo, porque ¿por qué lo hizo? O más bien dicho, está, digamos, lo racional, lo justo en manos del jefe supremo del movimiento, o es ¿por qué hizo el presidente esto? Lo hizo porque le parece injusto, porque le quiere poner un alto a Monreal, porque quiere detener lo que se percibe como una gandalla absoluto. En fin, no podemos saberlo. Lo que me parece un hecho es esta sensación que queda de que si no hay contrapesos, y no es que antes los hubiera necesariamente, pero si ya de verdad nos damos por perdidos frente al contrapeso que pudiera significar un poder autónomo o con cierta autonomía, pues nos ponemos en manos de un poder centralizado que modula la fuerza del movimiento, pero pues bajo argumentos o bajo criterios que no necesariamente son el de la razón y la justicia, sino tal vez de razones internas a esa nueva hegemonía. Entonces, digamos, la preocupación de que deje de existir un sistema o de que no aspiremos más, déjame decirlo así porque es que no creo que existiera, la decisión de que no vaya a existir más un poder que sea autónomo en la toma de decisiones para, digamos, discernir qué está bien, qué está mal, qué es justo, qué no es justo, qué se corresponde con la Constitución, que esto nos deje en manos pues de líderes que quizá puedan ser generosos por momentos justos, pero cuyos criterios son subjetivos y también además pues sujetos a que se enteren de los problemas, a muchísimas cosas. Quiero decirte que me pareció un evento, incluso con la rectificación o con el mensaje del presidente esperanzador en este caso, pues inquietante, inquietante por todo lo que implica de esta vulnerabilidad que creo que sentimos y que no veo que vayamos a dejar de sentir, sino que se puede acrecentar en el futuro sobre cómo se dirimen los conflictos. Sí. Durante, me parece, estos años de la administración del presidente López Obrador, la mañanera había sido un lugar desde donde se mandan muchos mensajes. Y me parece que la mayor parte del tiempo eran mensajes que se mandaban hacia actores externos. ¿Crees que por la concentración de poder, la reconfiguración de
del sistema político tras los resultados de la elección del 2 de junio, ya también la mañanera, al menos el tiempo que le dure, se ha vuelto un lugar en donde se mandan mensajes hacia el interior de Morena, a las muchas expresiones que hay de Morena. Pues fíjate que yo creo que la mañanera ha sido siempre un manejo también del movimiento, no a partir de ahora. Okay. Creo que de entrada el presidente a veces mandaba y ha mandado señales a sus secretarios. Es más, lo decía, me está oyendo, le voy a pedir que haga tal cosa. Es decir, él daba instrucciones a su gabinete, mandaba esto que hizo esta vez no fue hacia adentro del movimiento, sino que fue, espero que los tribunales federales que se van a encargar de este caso pues lo aborden de manera correcta. ¿Pero no fue también un mensaje a Ricardo Monreal? Bueno, de que es este agandalle. Claro, pero lo que quiero decirte, no creo que sea nuevo, en el sentido en que creo que el presidente así ha manejado durante estos años. Lo que me parece interesante es que antes teníamos pues una idea de que se podía mejorar un poder judicial que efectivamente tenía pues muchísimos, nos dio muchos signos de que respondía a intereses de muchas naturalezas del poder, de efectivamente poderes fácticos y demás, y que esta intervención del presidente al final podría ser a futuro lo único que quede, que es no el presidente, sino el presidente en turno o el líder del movimiento en turno en el poder, quien tenga que, o quien sea la última esperanza para que cosas tan evidentes como en este caso lo absurdo de esta anulación de esta elección no se lleve a cabo. Falta ver si en realidad no se lleva a cabo, ¿no? Sí, falta ver qué es lo que dice la Sala Regional y en su caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre esto. Tribunal que, por supuesto, pues también ya había calificado al propio presidente López Obrador como responsable de violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez. Entonces, pues veremos qué es lo que dicen estas instancias. Estaremos muy pendientes. Denise Merker, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Muy buenas tardes.